exposición metafísica del espacio y tiempo, la estética trascendental. Kant comienza la estética trascendental señalando que todo conocimiento busca en definitiva tomar contacto directo con su objeto, busca una relación inmediata con él. Sabemos que tal tipo de referencia, tal presencia inmediata del objeto se da con la intuición. Pero para que ello ocurra, según se ha dicho, es preciso que el objeto no sea dado. Para comprender la esencia de la intuición humana, es decir, la esencia de la sensibilidad, consiste en contraponerla a la intuición divina. Si Dios existe, su conocimiento debe ser intuitivo, directo e inmediato. Además, esta intuición divina tiene que ser tal que no dependa del objeto intuido, porque Dios, por ser absoluto, no depende de nada, sino que al revés, todo depende de Él. Por tanto, la intuición divina no depende de que el objeto le sea dado. Al contrario, es una intuición que, en tanto se ejecuta, otorga el ser a lo intuido, lo crea. Será, pues, una intuición originaria. Pero en cambio, la intuición humana no es originaria, no es creadora, sino derivada. Es decir, una intuición que depende, primero, de que el ente, antes de ser intuido, ya exista de por sí, y segundo, de que efectivamente el sujeto se encuentre con el objeto, de que el objeto le sea dado. El espacio es la forma de todos los fenómenos del sentido externo. Vale decir que todos los fenómenos del mundo exterior los intuimos bajo esta forma o condición llamada espacio. Todos los objetos del mundo exterior son espaciales, pero no porque lo sean en sí mismos, sino porque ese es el modo como funciona la receptividad humana, que al intuirlos, los somete a esa forma o manera suya de intuirlos que es el espacio. Por otra parte, el tiempo es la forma del sentido interno, es decir, de la intuición nosotros mismos y de nosotros y de nuestro estado interno. La forma del sentido mediante el cual tomamos conciencia de nosotros mismos. Esto significa que todos los estados psíquicos están sometidos a la forma del tiempo, pero como todos los fenómenos del mundo exterior se nos dan solamente a través de percepciones y las percepciones son fenómenos del sentido interno, resulta que el tiempo es también forma de todos los fenómenos del sentido exterior. Por tanto, el tiempo es una condición formal a priori de todos los fenómenos en general, la forma universal de toda intuición humana. Para apoyar tales afirmaciones sobre que el espacio y el tiempo son formas de la intuición, Kant rechaza explícitamente la tesis de Newton, sosteniendo que el espacio y el tiempo no son cosas en sí, contrario a Newton, que pensaba que el espacio y el tiempo existían independientemente de que los percibamos o no. También rechaza la tesis de Leibniz, sosteniendo que el espacio y el tiempo tampoco son propiedades o relaciones de las cosas entre sí, sino solamente formas de nuestra sensibilidad, maneras nuestras de intuir las cosas. Esto lo demuestra en lo que llama la exposición metafísica del espacio y exposición metafísica del tiempo. La exposición metafísica del espacio consta de 4 argumentos. Los 2 primeros demuestran el carácter a priori del espacio y los 2 últimos su carácter intuitivo. El carácter a priori del espacio son: no hay más que 2 opciones, o el espacio es algo derivado de la experiencia o es independiente de ella. En consecuencia, el espacio no es nada derivado de la experiencia, no es nada que resulte por abstracción de relaciones dadas, sino al revés. El espacio no supone la experiencia, sino que la experiencia supone el espacio como condición suya, es decir, el espacio es a priori. Podemos pensar un espacio sin objetos, un espacio vacío, pero en cambio, si de los fenómenos se elimina el espacio, no nos queda nada. Es decir, no podemos representar objetos sin el espacio. No podemos nunca representarnos que no haya espacio, aunque podemos pensar muy bien que no se encuentren en él objetos algunos. Esto muestra claramente que el espacio es una condición de los objetos, y no de los objetos condición del espacio. Por tanto, que el espacio es a priori condición de posibilidad de los fenómenos. Estos dos son los de carácter intuitivo. Hay un solo espacio, no muchos, porque cuando se habla de diversos espacios, por ejemplo, el espacio de este salón, el espacio de la habitación contigua, etc., en realidad lo que está haciendo es dividir, de manera más o menos arbitraria, el espacio único, distinguiendo partes. Entonces,
que solo pueden pensarse en él. Pues bien, cuando una representación se refiere a un objeto único, lo llamamos intuición. Por tanto, el espacio es una intuición. Ningún concepto contiene sus ejemplares en sí. El concepto perro no encierra en sí los perros individuales, sino bajo sí. Pero el espacio contiene en sí, como limitaciones suyas, los diversos espacios, según se dijo. Por lo tanto, será una intuición. En consecuencia, el espacio es una intuición a priori. Esto significa que el espacio es forma o condición de la intuición, de manera tal que no se puede percibir ningún fenómeno del mundo exterior si no es en el espacio. La exposición metafísica del tiempo. Se vale de una argumentación semejante para llegar al mismo resultado. El tiempo no supone la experiencia, sino al revés. La experiencia supone el tiempo como condición de la misma, porque la representación del tiempo no de la forma por abstracción de las relaciones temporales, simultaneidad o sucesión, sino que éstas tienen sentido solamente si ya se supone el tiempo. Por tanto, este es a priori. Puede pensarse en tiempo vacío, en el cual no haya ningún objeto, pero no es posible representarse ningún fenómeno si no es en el tiempo, por lo que se refiere a los fenómenos en general. No se puede quitar el tiempo, aunque se puede muy bien sacar del tiempo los fenómenos. El tiempo es dado a priori, es condición de todo conocimiento de los fenómenos. El tiempo es único, porque los diversos tiempos de que pueda hablarse no son sino partes del tiempo único. Por consiguiente, la representación del tiempo es una intuición. El tiempo único contiene en sí todos los tiempos posibles. Es, pues, intuición, no concepto. De lo que resulta en resumen que el tiempo es intuición pura, una forma de intuición a la que tiene que someterse necesariamente toda intuición empírica, vale decir, cualquier contacto que el hombre pueda tener con la realidad. Muchas gracias por su atención.